Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Soy Harry Centeno Hinojosa del equipo de marketing de Netafim Perú. Y bueno, hoy estamos un día más en esta plataforma virtual, ¿no? Donde nosotros damos temas de interés para ustedes, tanto como agronomía, instalación, diseño. Y hoy daremos un tema sobre instalación. Muchas personas nos han escrito en el inbox, tanto en todas nuestras redes sociales, diciendo y preguntando, ¿no? ¿Cómo puedo instalar o cuál es la manera correcta de instalar un sistema de riego por goteo? Y bueno, ¿qué más que tener a un especialista en estos temas, ¿no? Les presento a William Cárdenas, él es el jefe de servicios e instalaciones de Netafim Perú, instalaciones y servicios, ¿no? William, así que muchas gracias por tu tiempo, tú vas a estar a cargo de este tema y recordar a todas las personas que al finalizar el tema va a haber una ronda de preguntas donde ustedes van a dejar todas sus inquietudes y va a ser respondida por William. Y también vamos a dejar en los comentarios un enlace, ya un formulario para que ustedes puedan llenar sus datos y así nosotros podemos enviarles el certificado de agroconocimiento a nombre de Netafim Perú y de William. Entonces, William, yo te dejo y nos vemos en un tiempo. Muchas gracias, Harry, por el pase. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este webinar por las diferentes plataformas que nos acompañan. Así que, bueno, como mencionó Harry, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo instalar un sistema de riego por goteo. Para ello vamos a entender el proceso, el macro proceso de instalación y vamos a conocer también los subprocesos que tiene, ¿no? Las etapas que se hacen durante una instalación de un sistema de riego. Cada cultivo tiene su peculiaridad, así que hay lineamientos generales, sin embargo, puede adaptarse de acuerdo a la necesidad del cultivo que hacia eso apuntamos. Bueno, me presento Harry, soy William Cárdenas, tengo ya más de 10 años dedicado a la instalación de los sistemas de riego en diferentes zonas del país, así que vamos a poner algunos casos, vamos a compartir experiencias y al finalizar de este webinar los invito a llevar sus registros y hacia la última etapa poder responder las preguntas que puedan tener preparados. De ser el caso y quisieran profundizar más del tema, igual invitarlos por nuestro medio de comunicación y mediante Harry hacer llegar esa consulta y nosotros gustosamente le haremos llegar el desarrollo del tema. Así que vamos a empezar. Sí, Harry, me confirma si se ve bien. ¿Sí? Ok, listo. Entonces empezamos. La agenda de este webinar lo he separado en 4 puntos acerca de la parte de la planificación y el diseño, que parte todo, ¿no? Parte todo en base a la necesidad del cultivo, hacemos un diseño, la instalación como tal, ¿sí? Del sistema de riego y la puesta en marcha del equipo de bombeo. Esto va a depender, de hecho, si es que el sistema con el que estamos trabajando no es a gravedad, ¿no? Porque hay sistemas que son por gravedad y no necesitan necesariamente un equipo de bombeo. Pero para esta sesión vamos a explicar con una puesta en marcha de un equipo de bombeo las pruebas finales de nuestra red que hemos instalado, que son principalmente la presurización del sistema, ¿sí? Y llegar hasta la regulación y el aforo de los goteros para determinar el valor que nos interesa, que es el coeficiente de uniformidad. Entonces, en la etapa de planificación y diseño,
Es importante determinar la fuente de agua, dónde vamos a empezar, ¿no? Si vamos a tener el volumen necesario para el desarrollo de nuestro terreno agrícola. Y también partir de que si vamos a extender extensiones en lo largo de los años, dimensionarlo desde tal, ¿no? Eso es en términos de volumen, de cantidad. Sin embargo, en términos de calidad, deberíamos revisar pensando hacia la operación y el mantenimiento del sistema. Entonces, la parte ejecutora, la parte de la instalación, también debería estar pensado en eso. Entonces, cuando hablamos de la calidad de agua, estamos hablando de los diferentes reservorios, presedimentadores, sedimentadores y todo lo que se ha comentado o lo que se conoce al día de hoy de los tratamientos de agua, ¿no? Para optimizar nuestro sistema de riego instalado. Como vuelvo a repetir, la idea es pensar en la operación y en el mantenimiento. Entonces, otro factor importante es la evaluación del terreno. Y para ello debemos entender los requerimientos del cultivo, quiere decir sus necesidades hídricas, su marco de plantación, la mecanización agrícola, el cómo, ¿no? El cómo vamos a trabajar durante y todas las necesidades que va a tener nuestro cultivo, vuelvo a repetir, pensado desde la etapa previa para plasmarlo en la instalación y por último, no tener ningún problema durante la operación y el mantenimiento, ¿sí? De tal manera, el análisis del terreno es un factor importante y es allí donde nosotros hacemos el levantamiento topográfico con curva de nivel. Como Netafim, nosotros tenemos un equipo de topografía que hacen estos trabajos. La evaluación del tipo del suelo, de hecho, que el terreno que varía de un valle a otro o diferentes zonas donde podamos desarrollar los proyectos agrícolas, van a ser directamente influyente en el diseño del sistema de riego, ¿no? Y comento el diseño porque cuando vamos a hacer una instalación partimos de tener una carpeta, ¿no? Unos planos hidráulicos, ¿no? Unos planos topográficos, unos planos de dónde nosotros vamos a tener la información, el input, para nosotros hacer la instalación de un sistema de riego y llegar hasta sus pruebas finales. Entonces, el diseño hidráulico nos permite calcular la presión y el caudal necesario para garantizar la distribución y uniformidad de nuestro riego, ¿no? Nos permite tener o conocer, ¿no? Un plano hidráulico donde está la distribución de las tuberías, de las válvulas, la caseta de riego, ¿no? Sí, los almacenes que vamos a tener, de repente algunos puntos de control en campo, y qué tanto estos nos permiten con la operación de maquinarias, ¿no? Entonces es importante que se defina nuestro diseño, voy a repetir, para que cuando hagamos la ejecución, la instalación, no pueda haber algún problema en la mecanización o los trabajos propios de maquinaria. Caso similar va con la automatización, es determinar también el alcance que vamos a tener durante nuestra instalación, va a depender del cultivo, también va a depender de las áreas y va a depender también del presupuesto con el que manejamos durante este proyecto de instalación. ¿Y por qué? Porque es diferente llevar un control de mando hidráulico con un monitoreo, ¿no? Es diferente a manejar la apertura y cierre de válvulas, ¿no? De mando hidráulico, de repente con un controlador que tiene acceso a la nube, ¿no? Y lo podemos manejar desde cualquier parte de donde nos encontremos con acceso a internet, de nuestro equipo móvil o alguna unidad de control y monitoreo de riego, ¿sí? Esto es clave por definirlo en la etapa preliminar, en la etapa de planificación. ¿Por qué? Porque durante la instalación vamos a poder hacer el montaje de estos equipos, ¿no? Podemos hacer el montaje de los equipos y solo lo dejaremos listo para la etapa final de configuración y pruebas. Entonces, mientras mayor énfasis o mayor equipos de sensor y monitoreo lo hagamos durante esta instalación, de hecho, esto en la etapa de operación nos va a facilitar a nivel de control. ¿Sí? Entonces, teniendo definidas nuestras variables y haber planificado toda la etapa preliminar, es allí donde podemos ya ingresar a hacer nuestra instalación del sistema. ¿Sí?
Y para hacer la instalación del sistema necesitamos hacer primero un replanteo topográfico. Sí, ya hemos dicho que ya conocemos, debemos conocer el terreno donde vamos a hacer la instalación, donde vamos a desarrollar el cultivo, las estructuras que se encuentran durante esta primera visita del levantamiento topográfico, pero ya en la parte de la ejecución, ya en la parte de la instalación, debemos hacer este replanteo. Y el replanteo es el proceso de trasladar lo que tenemos en nuestros planos hidráulicos, pasarlo a campo, ¿no? A trazarlo, a definir dónde van a estar distribuidas las tuberías matrices o aductoras, si fuera el caso, las tuberías secundarias o divisoras, dónde va a ser el terminal de los lotes, ¿sí? Cuál va a ser el espacio de los caminos que vamos a tener. Y esto mayormente en campo lo hacemos instalando algunas estacas, ¿no? Dejando algunos puntos claves que son unas estacas con diferentes colores para diferenciarlo con respecto a los arcos de riego, a las tuberías y todo lo que necesitamos para la instalación. Es importante también nosotros tener equipos calibrados para hacer un replanteo topográfico. ¿Sí? Nosotros como Netafim contamos un GPS diferencial que nos permite ser muy preciso con esta información. Ahora, una vez que ya está marcado todo nuestro terreno, empezamos con los trabajos de excavación, que puede ser manual o puede ser con excavación. Va a depender también de la cantidad de hectáreas que tengamos para hacer nuestro terreno, ¿no? De hecho, si es que queremos avanzar con mayor rapidez, el tema de la maquinaria nos puede ayudar mucho en ello. Ahora, ¿a cuánto es la profundidad que yo debo tener o cuánto es el dimensionamiento que debo hacer una zanja, ¿no? Primero es que debemos asegurarnos que la instalación de nuestras tuberías tiene que estar libre de todo objeto que pueda dañarlo, ¿sí? Normalmente se recomienda que el ancho de una tubería en una zanja sea su diámetro más 0.40 metros, es decir, más 40 centímetros, principalmente por un tema de trabajo de la zanja, ¿no? Eso puede variar si puedo poner 2 líneas, 3 líneas, ¿no? En tuberías. Pero la recomendación que manejamos como Netafim es que manejemos el diámetro de la tubería más 0.40. En el tema de la profundidad sí es un poco más delicado. ¿Por qué? Porque puede pasar algunas unidades de tránsito en los trazos de las tuberías de agua. Ejemplo, hay algunos lugares que nos toca o tocaría instalar cerca del camino, ¿no? Y hay zonas de tránsito que involucre unidades de peso, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es hacerlo, la profundidad de la zanja es el diámetro de la tubería más 0.80, ¿no? Pero esta puede incrementar, depende del alto tránsito que pueda tener. Puede llegar hasta 1,20 m, ¿no? Entonces, ejemplo, si yo tengo una tubería de 200 milímetros y es una zona de alto tránsito, lo que se recomendaría como mínimo es que esta excavación pueda tener de 1.40. ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una excavación de tubería aductora, ¿no? Tomado desde un dron. Es importante que tengamos también los trazos definidos, ¿no? El replanteo, y que la máquina pueda avanzar a ritmo para poder tener frente a las personas que van a venir detrás de ellos, ¿no? Entonces, esta es la tabla, lo que conversábamos, ¿no? El ancho de la zanja y la profundidad mínima que se debe tener. En el caso de tubería secundaria de divisores, se debería considerar la profundidad mínima, ¿no? 0.80. Existen algunos problemas que nos encontramos durante la instalación, ¿no? Y es que en algunos terrenos, ¿no? de las actividades preliminares que conversábamos, pueden encontrarse con zona de greda, ¿no? De piedra. Entonces es allí la importancia de para estas zonas poder aplicar una cama de apoyo, ¿no? Tanto en la parte inferior de la tubería como en la parte superior. ¿Sí? Posterior a eso ya se puede hacer el relleno. ¿Para qué? Para evitar daños y que pueda tener fricción durante el trabajo o la operación de este sistema de tuberías. Entonces, hay que tener mucho cuidado que en la instalación
de las tuberías PVC no puedan ser dañados tanto en el traslado como en la propia instalación y en el tapado. Igual en el transporte, ¿no? En el traslado que mencionaba. No se puede estar tirando las tuberías porque pueden dañar la campana o les pido alguna parte de la estructura longitudinal del tubo y eso a lo largo con sobrecargas, con vibraciones o algo puede generar roturas, ¿no? Y por ende fugas. Y es lo que no queremos, ¿no? Paralizaciones durante el riego, mantenimientos no programados y esto nos conlleva a afectar la operación del sistema y por ende el cultivo. Las herramientas de trabajo. Es importante tener las herramientas a la mano, ¿no? Como la hoja de sierra para el control, la moladora para un corte, la lija, la escofina, el flexómetro que es la wincha, plumón indeleble, trapo industrial, barretas, palanas y EPPs, ¿no? Esas son las herramientas como mínimo que deberíamos tener. Entonces, el proceso de instalación de las tuberías con unión flexible, es el que muestro a continuación, que es principalmente la limpieza de la campana y el espiga, ¿no? Con el trapo industrial. Es importante para esta etapa hacer la medición de la campana, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a saber cuánto es que la espiga va a ingresar. Una vez que hago la medición y el marcado con el plumón indeleble, eso en la espiga, verifico el biselado, ¿sí? Que el biselado es la parte de la curvatura que tiene la espiga. Tengo que ver para que no pueda dañar el anillo de caucho que tiene adentro. Colocamos el anillo y aplicamos una capa de lubricante. Posterior de colocar una capa de lubricante que permita tener la flexibilidad, ¿no? Y la lubricación, es que se procede a hacer el embone, ¿no? Con unas sogas que se carga y se hace el empuje. Sí, este procedimiento está muy resumido, y los que están en campo lo hacen con mucha facilidad, lo conocen. Lo que nosotros recomendamos siempre es que para tuberías entre 160 o 200 milímetros a más, puedan utilizar barreta por el tema de la fuerza, y que posterior a hacer el proceso de instalación como tal, se puede hacer una verificación que el anillo no haya corrido, ¿no? ¿Y con qué lo hacemos esto? Con una lámina metálica o con una hoja de sierra, ¿no? Otra cosa es importante que, bueno, la campana vaya en dirección contraria a la dirección flujo, siempre la campana es la que recibe, ¿no? Ahora, el proceso de instalación y accesorios y tuberías de PVC en SP, ¿no? Similar, ¿no? Con el UF, sino que acá utilizamos el cemento, el solvente, el pegamento, como lo llamamos, que existe también varios tipos de pegamento según el diámetro, ¿no? Según el modo donde vamos a utilizar, pero como proceso en general es el siguiente, ¿no? Que uno tiene que hacer un lijado extremo de tubo en la espiga para poder sacar toda la suciedad o algún brillo o capa que pueda existir, porque lo que necesitamos recordar es que tiene que haber, ¿no? Una unión entre ambas partes, ¿no? Entre la campana y la espiga, entonces tenemos que tenerlo el tubo totalmente limpio. Igual, hacemos la medición y marcado de la campana, es necesario conocer cuánto es lo que va a ingresar para asegurarnos eso. La limpieza de la campana y la espiga, aplicamos el pegamento, ¿sí? Y hacemos un cuarto de giro, ¿no? Una vez alineado, hacemos el pegado, dejamos que esto pueda unirse, ¿no? Después de un tiempo de secado, y posteriormente a eso ya lo podemos presurizar nuestro sistema. Es importante que en el caso de los arcos de riego, que lo vamos a hablar a continuación, es importante que esos trabajos se puedan hacer en un almacén para posterior ya llevarlo a campo, ¿no? Pero a nivel de tuberías que se hace frecuente en campo, sí, se tiene que respetar este proceso. A veces tenemos problemas, o cuáles son los problemas más frecuentes, ¿no? En el pegado que puede ocurrir. Hay fugas a veces durante las uniones, ¿no? O a veces hay un exceso de aplicación de pegamento que con el tiempo puede dañar, no puede derretir. Entonces, esas son los principales problemas que encontramos. Ahora, ¿cómo lo podemos prevenir? Es
verificando siempre, haciendo una prueba hidráulica antes de presurizar ya el sistema, ¿no? Ahora, la idea es poder cumplir el proceso que se ha mencionado. Hay que limpiar siempre el excedente del pegamento que pueda tener. Igual, hay que respetar los tiempos de secado de cada fabricante de pegamento. ¿Sí? Hay unas tablas que cada fabricante puede entregar, o lo podemos tener acceso mediante las propias páginas que encontramos en la web. Lo importante es que tengamos el tiempo de que pueda unirse, no pueda compactarse esa unión. Caso contrario, lo que va a generar son las fugas que ya al seguro lo hemos visto en campo. Los anclajes, ¿sí? Una vez instalado todo, ya la tubería, accesorios PVC en campo, lo que procedemos a hacer es anclar las derivaciones que pueda haber, ¿no? Y para ello utilizamos unos dados de concreto. ¿Cuál es la función de estos dados, ¿no? La función es poder garantizar que las transmisiones de carga del terreno puedan estar in situ, en el mismo terreno, ¿no? Y evitar que pueda haber un empuje y esto pueda hacer que se desbone, ¿no? En el caso de las tuberías que tienen unión flexible o que se despeguen. En el caso del simple pegado. Existe una fórmula para calcular el empuje, para definir el área que va a tener cada dado de anclaje, ¿sí? Sin embargo, lo importante en esta capacitación es poder entender que los anclajes tienen como objetivo mantener tanto las tuberías como los accesorios de manera fija, firmes, ¿no? Y aguantar este empuje que se genera durante la operación de nuestro sistema de riego. Bueno, ya tenemos el dado de anclaje, ya hemos instalado las tuberías de PVC y accesorio y vamos a proceder con el relleno. La recomendación aquí es que una vez hemos terminado de instalar y de poner los anclajes, que el relleno sea lo más pronto posible. Si a veces por querer avanzar a otro frente dejamos, o por disponibilidad de máquina, dejamos de lado el relleno. Pero tanto por seguridad y así como porque si dejamos expuesta las tuberías puede generar que éstas se dilaten durante el día y pueda desembonarse, ¿no? Y no se respete la distancia de embone. Entonces, igual en el caso de, igual como hemos encontrado zona rocosa para la parte baja de la tubería, en el caso del relleno, si es que existiera, se debe poner una cama de arena sobre el lomo de tubo y posterior a ello, recién es que se puede rellenar con el material natural del terreno. Entonces, hemos llegado a rellenar todas nuestras zanjas hasta el momento. Sí, ya lo tenemos todo ese terreno tapado. Y es importante que durante la instalación podamos llenar nuestro formato de control. ¿Sí? Ese es muy clave, es algo muy clave para llevar el control del embone, del pegado, del alineamiento de las tuberías, de la cama de arena, ¿no? De la hoja de sierra, ver que el anillo no se haya corrido y posteriormente podamos tener problemas o fugas. ¿Sí? Entonces, lo que recomendamos siempre en nuestro protocolo de instalación es que tramo de tubería instalada con anclaje, tramo liberado, ¿no? Y un tramo liberado es un tramo verificado a nivel de control que nuestra instalación ha cumplido con todas las buenas prácticas de instalación. ¿Sí? En la instalación de bigotes, de la manguera inicial, es importante que los bigotes, bueno, va a depender de la disposición de personal que podamos tener en nuestro almacén para el avance. Sin embargo, siempre se recomienda pues, que esto se pueda hacer en el almacén para hacer el corte, ¿no? De la manguera ciega, poniendo sus conectores iniciales. Una vez que ya tenemos en campo amarrados todos nuestros conectores iniciales, en las tuberías divisoras hacemos la perforación, ¿no? Que se hace a nivel perpendicular de la tubería y con ello, una vez que ya tenemos el agujero con la broca correcta, también va a depender, ¿no? Del espesor de las tuberías de PVC o HDPE que podamos tener. Es importante poner las gomas, que le llamamos, ¿no? Y los conectores iniciales o los bigotes que normalmente lo decimos en campo.
¿sí? Se cubre en el extremo del conductor inicial, se amarra para evitar que pueda ingresar material durante el relleno, ¿no? Esto lo hacemos antes del relleno, procedemos con el relleno y ya tenemos nuestro campo listo, ¿no? Igual, en lo que es arco de riego, ya tenemos instalado todo nuestro tuberías, accesorios, bigotes, ¿sí? Y procedemos a hacer el armado de arco de riego. Igual, estas actividades se puede avanzar en almacén. Nosotros como Netafim tenemos nuestra área de diseño, que es la que nos alcanzan los dibujos, los diagramas de detalle, ¿sí? Para que con eso podamos hacer en campo, en armar los arcos de riego. Y una vez armado, ¿sí? Podemos llevarlo a campo y simplemente con los elevadores que dejamos en la parte del nivel de terreno poder hacer el pegado. Ahora, es clave que tengamos los detalles del armado antes de la instalación, ¿sí? Para evitar reprocesos, ¿no? Para definir dimensiones, ubicación, dónde van a estar los arcos de riego, ¿sí? Partimos siempre de tener la información clara. La aplicación de la cinta teflón o pegamento, ¿sí? Igual la cinta teflón va a depender del diámetro con los que estamos trabajando en los arcos de riego. Siempre se debe respetar el sentido del flujo de las válvulas y esto se mantiene en el almacén por un tiempo, como decía, antes de instalarlo en campo. Entonces, se recomienda que la altura del arco, ¿no? De la válvula sea entre 30 a 40 centímetros sobre el nivel del terreno. ¿Por qué? Porque esa es una altura referente que una persona puede trabajar, puede hacer un mantenimiento, ¿no? Pero esta se puede definir en campo. Lo ideal es que pueda ser también práctico para la operación, ¿sí? Ese concepto siempre lo tenemos que apuntar, que desde la instalación estar pensado en la operación y el mantenimiento. Igual, la válvula siempre se debe estar dejando en un lugar que no sea, pues, de tránsito de maquinaria, puede ser en un primer surco. Todas esas cosas se lo definen en campo. Lo importante es no afectar la operación de la aplicación, de la cosecha o otro tipo de actividades. Igual, al igual como accesorios de los accesorios que van enterrados, ¿no? En los arcos de riego también se tiene que hacer su anclaje, ¿no? En la parte inferior para que pueda aguantar los empujes que puede existir durante la apertura y el cierre de las válvulas hidráulicas. Montaje de estructuras. Sí, cuando hablamos de montaje de estructuras estamos hablando tanto como de la losa de filtrado o algunas losas de control que hacemos en el campo, ¿no? En el caso de la losa de filtrado, las consideraciones que se tienen que tener durante la instalación en los filtrados de arena o grava es que estos deben ser montados, alineados sin arena, ¿no? Sin grava, introducidos con la ferrería que se va a hacer en el montaje y posterior a eso ya se puede cargar los tanques, ¿no? Con los sacos que vienen de arena o grava. En el caso del filtro de malla se debe tener mucho más cuidado por el tema de soldadura porque puede afectar, ¿no? La malla que tiene internamente. Una vez que la losa de filtrado ya lo hemos instalado, hay que tener el debido cuidado con los cables, las canaletas, ¿no? Y todos los pases que pueden tener. ¿Y por qué? Porque hay muchas ocasiones que nosotros hemos visto que se puede tener toda la losa terminada, pero no se consideró el tema de los pases, ¿no? Igual que los ajustes de los pernos, ¿no? Es clave. Es por eso es que debemos tener nuestro plano, y vuelvo a recalcar, es importante tener los planos, aparte de los hidráulicos, cuando hablamos de estructuras, los planos de pase, ¿no? De señal y pases eléctricos. En el caso de una losa de filtrado, pues tenemos tanto de desagüe, pases eléctricos, pase de control, porque ahí tenemos controladores, tenemos hidrómetros, ¿no? Tenemos sensores, tenemos equipos de bombeo, tableros. Entonces es clave que antes de culminar todo esto se haya definido los pases y antes de un vaciado, ¿no? Para evitar reprocesos, que lo que se quiere, puedo repetir, es que sea más flexible y fácil durante la operación y el mantenimiento. Entonces,
En la losa de filtrado es importante revisar todas las tomas de presiones, ¿no? Aguas arriba, aguas abajo, que los cables o los microtubos estén asegurados con cintillos. Siempre es bueno para no tener los cables o la manguera comando en el suelo. Y de ser posible, o en el caso que se requiera, ejecutar las correcciones de pintura, porque es común a veces en los traslados de los tractores, por el mismo peso de las estructuras de fierro, que pueda haber bolladuras o golpes. Entonces, de tal manera, si fuera el caso, se puede hacer un pintado, una corrección en campo, ¿no? Entonces, de lo que recomendaba, ¿no? Hemos terminado nuestras losas, vamos a presurizar tal vez y nos encontramos con una fuga en una unión bridada, ¿no? ¿Qué nos faltó o cuál fue el control que no hemos tenido a nivel de estructura? Y es allí donde nosotros recomendamos que se debe hacer siempre en todo montaje de estructuras un torqueo de perno. Y el torqueo de pernos es el control de los ajustes de cada unión bridada, ¿no? Existe una tabla que se recomienda, ¿no? Pero el objetivo es que cada perno que exista en cada unión bridada pueda ser torqueado, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que hacer un control de calidad del ajuste, porque cuando no lo hacemos y hacemos una instalación y posteriormente hacemos un vaciado, ya es más complicado, o después de un relleno es más complicado poder hacer un ajuste o una prueba de torqueo, y en algunas veces por tener confianza tal vez en la cuadrilla o en el grupo que están haciendo esta instalación, puede generarse fugas como se mostraba en la imagen pasada, ¿no? Entonces, eh, el torqueo es una medida de control que nosotros también como Netafim lo recomendamos y lo hacemos siempre en cada uno de nuestros proyectos. Y es más, antes de aplicar la grasa en los pernos, ¿no? Que lo hacen como prevención para la corrosión, se recomienda hacer el ajuste, ¿no? Entonces, cada estructura debe tener su control de torqueo de perno, ¿sí? Sea en, sea en una derivación, en un punto de control, en una losa de concreto, en lo que fuere. Va a depender, lógico, la presión que se debe someter este perno al grado del perno mismo, ¿no? Va a depender al grado, va a depender al diámetro, ¿no? Y igual, como recomendaba del equipo GPS, es que se debe hacer o debe contarse con calibración del torquímetro para poder hacer de una manera segura la medición de este, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hecho nuestro torqueo, ya tenemos toda nuestra losa y nuestras estructuras totalmente listas, es allí donde nos preparamos para la puesta en marcha del equipo de bombeo. ¿Y en qué consiste una puesta en marcha, no? Consiste en que debemos garantizar que la bomba funcione, primero de manera segura, segundo, eficiente y que pueda estar conforme a los parámetros del diseño, ¿no? A, los, cada, a nivel de diseño siempre vamos a tener unos puntos críticos, ¿no? De operación, el torno crítico que siempre lo conocemos. Entonces, cuando hagamos nuestra puesta en marcha, debemos asegurarnos que nuestro equipo de bombeo pueda cubrir el punto crítico de nuestro sistema de río que vamos a empezar a trabajar desde este momento, ¿no? Y la puesta en marcha es verificar también que todos los componentes que tenemos puedan estar instalados y puedan trabajar correctamente, ¿no? Durante este inicio del sistema de bombeo. Existen consideraciones que se debe tener en una puesta en marcha, que son las siguientes que se menciona en la diapositiva, pero de manera resumen tenemos que en la inspección previa verificar que no exista nada que esté dañado tanto en la succión como la de descarga, que el equipo de bombeo esté totalmente nivelado, ¿no? Que esté totalmente anclado para evitar las vibraciones, ¿no? Y esto genere problemas entre el acople de la bomba con el motor. Tenemos que verificar el sistema hidráulico, ¿no? Que la válvula de pie pueda estar totalmente
sumergida, que tengamos nuestro equipo medidor, ¿no? Es un caudalímetro estacionario, ultrasónico, lo que fuera instalado según el proyecto, pero tenemos que tener todo nuestro sistema listo para esta prueba. La preparación del sistema de bombeo como tal, ¿no? Tenemos que cebar la bomba, y estamos preparados para poder darle en marcha. La verificación del sistema eléctrico, ¿no? Va a depender también de lo que tengamos, ¿no? Un arranque directo, ¿no? Un soft start, tal vez un variador, ¿no? Pero en el sistema eléctrico tenemos que verificar que todos los componentes, los relés, la puesta a tierra, que a veces se deja en un segundo plano, no pueda tener la resistencia suficiente para que el sistema de bombeo pueda estar energizado, ¿sí? Ahí esa parte es la verificación del sistema eléctrico. La prueba de operación inicial, el sentido de giro, cuando ya empieza a girar la bomba y tenemos totalmente cerrada o parcialmente cerrada la válvula de descarga para comenzar a verificar los puntos de operación, no tanto en el encendido, en el arranque, si tiene tal vez una rampa, puede ser, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer las pruebas de operación de manera inicial, hacemos los ajustes o configuración del sistema en el caso de, como comentaba, tal vez con rampa, ¿no? O con variador, ¿no? Con un punto de seteo con una presión constante. Es allí donde comenzamos a hacer el tema del ajuste y después que estamos con el ajuste, ya hacemos el monitoreo y evaluación de rendimiento del punto, ¿no? El punto de operación que tenemos. Para ello es importante que tener a la mano nuestra curva de operación de la bomba, ¿no? Eso es lo que se debería tener en esta prueba, ¿no? Tratar de lo máximo, lo más cercano a llegar al punto de operación, deberíamos llegar al punto de operación y hacer las pruebas por un determinado tiempo, ¿no? Para con esto evaluar el rendimiento que tiene la bomba. A veces, si se deja por una determinada hora, existe calentamiento, ¿no? Hay problemas de fricción. Entonces es importante que durante la primera puesta en marcha evaluemos por un largo tiempo para evaluar el rendimiento del equipo. Posterior a ello, y que ya estamos seguros y ya estamos totalmente tranquilos y conformes con los puntos de operación del equipo de bombeo, procedemos con la documentación y ajustes finales. Y en la documentación, ¿qué deberíamos tener? Es, ¿sí?, los valores eléctricos, ¿sí?, que hemos conversado, y pues, los valores hidráulicos, ¿sí? Tener, de hecho, el registro de cuándo hemos empezado con el equipo de bombeo para poder controlar el número de horas, el número de días de trabajo, ¿sí?, así como la capacitación del personal que va a estar a cargo durante el largo del tiempo de la implementación de este sistema de riego. Entonces ya tenemos el equipo de bombeo con los tableros listos. Vamos a proceder con el lavado de las tuberías. Entonces, el objetivo del lavado de la tubería es eliminar todas las partículas que puedan estar dentro de ella, ¿no? Y que se han generado durante la instalación y el armado, que es propio de eso. O sea, no es que estamos trabajando en campo, estamos trabajando en zonas a veces complicadas, ¿no?, con niveles altos de napa freática. Entonces, necesitamos para esto hacer un lavado de todo el sistema que hemos involucrado, ¿no? Y lo que se recomienda es que se tenga una alta velocidad del flujo dentro del sistema para que el arrastre sea más óptimo. ¿Cuáles son las consideraciones que se debe tener para un lavado eficiente, ¿no? Deberíamos tener una fuente de agua suficiente para proveer el volumen necesario durante el lavado. ¿Sí? Va a depender del recorrido de la tubería, ¿no? Podemos calcularlo eso, cuánto es el volumen que vamos a necesitar para hacer un lavado de matriz, un volumen suficiente para hacer el lavado de divisoras y de manguera. La estación de bombeo, las tuberías, todo deberían estar totalmente instaladas. Es de hecho que igual los trabajos de anclajes que se han tenido que hacer en el vaciado, en la etapa anterior, todo debería estar todo ok para que durante este primer lavado no pueda generar el empuje a algún movimiento o algún desembone y por ende alguna fuga de nuestro sistema.
¿sí? En el caso que ocurriera, igual deberíamos retroceder hasta donde hemos llegado y hacer otra vez el lavado, porque por sí, cuando ocurre una fuga, es muy frecuente que pueda contaminar lo que está dentro de nuestra tubería y por ende puede poner en riesgo lo que sigue más adelante, ¿no? Las mangueras de riego. Entonces, cuando hablamos de limpiezas, en el caso de la tubería matriz, lo que debemos hacer es simplemente sectorizar toda nuestra tubería matriz, cerrar todas las válvulas, ¿no? Igual que las válvulas de aire, deberíamos cerrar las válvulas solo por ese momento, para que lo que queremos solo es en descarga libre lavar, luego otra vez volvemos a abrir para la operación. Pero deberíamos sectorizar para que podamos tener un lavado. Igual en la tubería secundaria, debemos ejecutar, bueno, solo a nivel de divisora, ¿no? Sin conectar todavía las mangueras. ¿Sí? Sí, lo que se recomienda es abrir los tapones finales, o si tiene punto PIG, por ahí descargar todo. No se recomienda operar con presiones mayores a 5 bar a nivel de divisora, pues porque puede generar algún daño en las tuberías. Recordemos que siempre la clase de las tuberías a nivel de divisoras, frecuentemente, ¿no? Frecuentemente es en clase 5, entonces hay que tener cuidado con el tema del lavado. Y al fin y al cabo, lo que manda aquí en la limpieza de estas tuberías son la velocidad de lavado, ¿no? Y la velocidad recomendada de lavado son las siguientes que, que muestro en esta tabla. Para tubería principal o matriz, debe ser de 1.5 metros por segundo. En lo que son tuberías secundarias o divisoras, de 1.5. Y en lo que es mangueras, 0.5 metros por segundo. Ahora, con la velocidad que tenemos y la longitud de las tuberías de metros que vamos a lavar, podemos calcular nuestro tiempo de lavado mínimo, que es lo recomendado, ¿no? Sin embargo, esto es un tema referencial, ¿sí? Que nos va a servir de guía para calcular y estimar el tiempo que nos va a tomar hacer el lavado, pero nuestra unidad de control siempre recomiendo que sea el Conway-Hoff, ¿no? Para ver y podemos ver en campo la cantidad de sedimentos que puedan tener, ¿no? Ahí me ayudan con el video, por favor. Entonces, podemos lavar mediante el uso de sistemas PIC si nosotros lo tenemos instalados, ¿no? Si tenemos instalado, nosotros podemos hacer un lavado y eso va a ser de manera más rápida que nuestras tuberías se puedan lavar, ¿no? De hecho, tener una buena velocidad de lavado, ¿no? De arrastre, más un sistema de esponja, esto va a hacer que nuestro lavado pueda reducir el tiempo y también el consumo de agua, ¿no? Que es lo que hacia donde apuntamos. Entonces, decíamos que para el lavado de mangueras, la velocidad de lavado debe ser como mínimo 0.5 metros por segundo, pero en campo para calcular y hacer eso a veces nos cuesta un poco más. Entonces, nosotros recomendamos esta tabla, por ejemplo, para el caso de manguera de 16 milímetros, que el diámetro interno tiene 14.2, ¿no? Podemos calcularlo con una botella, en el pico de la botella podemos poner una manguera, ¿no? Al final de la manguera y calculamos en cuántos segundos se llena esta botella, ¿no? Lo recomendamos que por lo menos se llene en 19 segundos. Si se llenara en menos tiempo, quiere decir que podemos sacar más mangueras y ir lavando, ¿no? Porque la velocidad está de manera correcta, ¿no? Pero si tenemos un tiempo mayor a eso, recomendamos que no pase, ¿no? Porque si no, los lavados no son los adecuados, ¿no? Recordemos que tenemos que arrastrar toda la suciedad que se encuentra adentro durante este primer lavado y eliminarlos para que esto no pueda ser afectado a los goteros que se encuentran en las mangueras de riego, ¿sí? A veces tenemos costumbre de decir que un determinado número de mangueras está bien, ¿no? Pero ¿cómo comprobamos cuál? En un proceso de instalación tenemos que recordar que tenemos controles, ¿no? Para que no pongan en riesgo nuestros equipos y nuestros materiales. Entonces, este es un control que lo podemos hacer en campo de una manera muy práctica. Igual, como decía, lo importante es tener con el Conway-Hoff para poder llevar nuestro control durante la primera lectura, sí, durante el primer lavado,
de repente dejamos unos minutos más, si yo he estimado que lo voy a hacer en 15 minutos, de ahí y veo que todavía no está, tal vez puedo dar unos 5 minutos más, verifico si está todo ok, ok, ahí termina mi lavado, ¿no? Y eso lo puedo hacer con un cono. Entonces, una vez que está lavado todo nuestro sistema, vamos a las pruebas finales. Y las pruebas finales son principalmente ya en definir o en validar más que todo que nuestro diseño está de acuerdo a lo que está en nuestro campo, ¿sí? Quiere decir que si mi turno crítico que tiene que tener de salida de losa unos 4 bares, unos 40 metros, y en mi válvula me debería llegar, en la válvula más lejana del turno crítico me debe llegar antes de esa válvula unos 20 y regular a 12 o 15 metros, eso se debería cumplir más o menos con si es que no había ningún cambio durante la instalación, que eso, la verdad que durante cuando siempre se ejecutan instalaciones puede haber algunos cambios, el tema es que esos cambios se puedan revalidar, ¿no? con el cálculo hidráulico para que no se vea afectado nuestro riego durante ya la operación. Entonces, ¿cuáles son las pruebas finales que siempre se recomienda? Una prueba de estanqueado, es decir, presurizar nuestra línea. Puede ser que esta prueba de estanqueado se pueda hacer tal vez en cruces de reservorios, también en matrices, ¿no? La idea es validar que nuestras redes de tuberías estén totalmente herméticas. Posteriormente, la regulación de presiones, y una vez que estamos listos con la regulación de presiones, podemos hacer el aforo de goteros, ¿sí? Entonces, la regulación de presiones, en el caso que tenga manguera autocompensada, tal vez esta oscilación o esta variación que pueda ocurrir entre una regulación de presiones no se ve directamente afectada, ¿no? Sin embargo, en goteros no compensados, sí tenemos que ser muy finos porque puede variar el caudal. Entonces, la regulación de presiones es clave para nosotros hacer un aforo de gotero y por ende determinar un coeficiente de uniformidad de nuestro campo. Entonces, el objetivo de una regulación de presiones es trabajar en su punto óptimo de operación, ¿no? Entonces, para ello también es importante tener nuestros manómetros calibrados. Si ha pasado que hacemos todo nuestro proceso de instalación de manera correcta, sin embargo, cuando queremos poner en marcha el equipo de bombeo y queremos verificar las presiones en campo, nos damos cuenta que existe variación, ¿no? Entonces, pero el sistema se ha respetado, la instalación se ha hecho de manera correcta, y es a veces en la toma de datos en donde la información no está siendo clara. Entonces, se recomienda siempre que se pueda tener los manómetros calibrados o comparados, ¿no? Para que esta actividad podamos tener datos reales y esto sea nuestro inicio con lo cuanto estamos dejando y se puede hacer ya en sus próximos mantenimientos una verificación, ¿no? Comparando que siempre estamos lo más cercanos a nuestros puntos nominales. Entonces, eh, se recomienda que la regulación de presiones se pueda hacer por turno de riego, ¿sí? Teniendo siempre a la mano nuestros planos hidráulicos de cálculo, ¿no? Entonces se puede hacer por parcial o módulo, ¿sí? Definir el turno y los datos importantes que tiene que tenerse la presión de salida de bomba o antes de filtro, ¿no? Después de filtro, la válvula de salida a campo y el caudal de turno. Posterior a eso ya hacemos la regulación de cada válvula de nuestro turno, ¿no? Entonces, una vez que estamos ahí, estamos listos para hacer nuestro coeficiente de uniformidad y poder hacer, identificar que nuestros goteros estén de acuerdo a nuestros valores nominales. Bueno, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Espero que haya podido ser claro con el tema. Si hubiera, Harry, si hubiera alguna consulta, me lo hace saber. ¿Qué tal? Muchas gracias, William, por tu tiempo. Sí, de hecho hay muchas preguntas en las redes sociales que nos están haciendo. Igual a todas las personas, no se olviden que hemos dejado un link, un enlace de formulario para que ustedes puedan dejar sus datos y así nosotros podamos enviarles el certificado a nombre de Netafin y también a nombre del expositor, en este caso es William Cárdenas. A ver, ponemos algunos comentarios. Nos dice
Simsi, así nos dice, en el caso de la instalación de un sistema de riego subterráneo para un cultivo frutal, como es el manejo de laterales, ya que puede llevar hasta 5 o 6 líneas superficiales, las cuales pueden agregarle gradualmente, pero en el caso del riego subterráneo no, lo cual puede llevar a un exceso o un desperdicio de agua de riego, fertilizantes y entre otros. Me parece que este es más un comentario que una pregunta. Nos dice también Félix Acevedo, ¿cuándo colocar una ventosa doble efecto o simple efecto? William. Claro, ya, gracias, Harry. Sí, bueno, normalmente las válvulas de aire van determinadas desde el diseño, ¿no? Porque hay que ver la topografía, lo que comentaba en la parte inicial. Siempre es bueno tener un levantamiento topográfico, conocer el terreno, ¿sí? Tener las curvas de nivel metro a metro, y en base a eso, durante ya en la etapa de diseño, poder tener la mejor ubicación, ¿no? Existen diferentes tipos de software que nos permite a nosotros determinar cuál es la mejor ubicación, ¿no? De doble o triple efecto, ¿no? Que podamos tener. Nosotros como Netafim tenemos estos productos, y principalmente ubicarlos en las tuberías y matrices, ¿no? Y principalmente de simple efecto lo ponemos en la válvula divisora, pero vuelvo a repetir, eso debe estar mapeado o seleccionado de la etapa de nuestro diseño para que en la instalación pueda cumplir la función como tal, ¿no? Ujú. Ok. También nos dice Steph, ¿cada cuántos metros se le tiene que poner una ventosa para que la tubería no se llene de aire? De acuerdo. Sí, igual, o sea, igual como respondería en la anterior, eh, o sea, hay estándares que a nivel de plano, o sea, si vemos un terreno totalmente plano, podemos ubicar nuestras válvulas de aire. Sin embargo, esto va a estar totalmente variable con respecto a la topografía del terreno. No podría yo decir eh, que puede ser a los 100 o 150 metros, porque si existe un terreno muy accidentado, tal vez, o hay algunos cambios, sea de algunas estructuras canales o estructuras que puedan existir, yo voy a tener que adecuarme y hacer algunos cambios de dirección, ¿no? Entonces, hacer estos cambios de dirección necesariamente me involucra incrementar válvulas de aire. Entonces, la recomendación es que antes de hacer o seleccionar los equipos de aire, podamos tener el levantamiento topográfico y con eso, como voy a repetir, en la etapa del diseño poder hacer la selección de las mismas. ¿Estás en mute, Harry? Sí, correcto. Abel Ramos Ayala nos acaba de escribir, nos dice buenas tardes. La profundidad de excavación de tubería varía al ser de PVC o HDPE. Sí, mira, a nivel PDC son justo lo que recomendaba, las distancias mínimas que se debe tener en, a nivel de 0,80 más el diámetro de la tubería, pero en el caso del HDPE, tiene la ventaja por la flexibilidad que tiene, que puede ser hasta superficial, ¿no? Hay terrenos donde son muy rocosos, donde imposibilita hacer una instalación de tubería en PVC. Entonces, nosotros hemos hecho muchas instalaciones superficiales como enterradas, ¿no? Entonces, al yo poner, de hecho, una tubería superficial, ya no hago una excavación y por ende me ahorro tal vez ese costo, ¿no? Sin embargo, a nivel a nivel BS sí deberíamos respetar, ¿no? La excavación. La profundidad nosotros la hacemos casi similar, salvo que, como repetir, que el terreno ya sea muy complicado y sí tendremos que hacerlo superficial. Pero para eso existe esta otra alternativa, ¿no? Que es el HDP. Ujú. Nos dice Stuart Rejas, al poner una válvula de aire, ¿va con un manómetro para mejor revisión de presión? No necesariamente, no necesariamente. Lo que deberíamos tener, la válvula de aire, recordemos que si tiene doble o triple efecto, va a tener la opción de ingreso, ¿no? Cuando vamos a presurizar tal vez un sistema en el inicio del riego, es eliminar aire, ¿no? La principalmente función. Entonces, yo ahí no necesariamente
necesariamente tendría que poner un manómetro, ¿no? Lo único que quiere la función que es que elimine, ¿no? Entonces, los manómetros deberíamos usarlos realmente donde son necesarios para tener información, como en la succión de una bomba, que es un manovacómetro, en la descarga de la bomba, ¿no? Porque tenemos que ver los puntos de operación de la bomba, ¿sí? En las válvulas reguladoras salida de nuestro loce filtrado y tal vez en válvulas de seguridad, que no he mencionado en este tema, pero es importante que en la válvula de seguridad sí tengamos un manómetro para control, ¿no? Pero no necesariamente una válvula de aire. Ujú, ok. Nos dice Moisés Fuentes, más que una pregunta, es un comentario. Nos dice, las ventosas van pensadas en el diseño de riego. Se utilizan varios criterios. Recordemos que son como medidas de seguridad en la mayoría de casos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Son pensadas desde el diseño y como decía, existen muchos software que permiten hacer el análisis de estas, ¿no? Ujú. Nos dice Pablito Sánchez Monja, buenas tardes, una consulta. Cuando los filtros retrolaban muy seguido estando limpio los anillos? Creo que es una pregunta, ¿no? ¿Cuándo los filtros retrolaban muy Sí, sí, seguido sí. estando limpios los anillos? Sí, mire, normalmente se tiene que hacer durante, es un tema más ya de operación de los filtros, ¿no? Eh, Nosotros tenemos instalado el sistema, lo dejamos en marcha y normalmente se deja configurado a una variación de 0.5 metros de 0.5 bar o 5 metros de columna de agua, ¿no? Eh, Tienes un diferencial de presión que cada vez que llega a 5 metros se activa y se hace un retrolavado. Definitivamente cuando esto eh, se va activando muy frecuente es por dos motivos, ¿no? Es porque existe una calidad de agua que ya está muy contaminada y es recurrente por el sensor que tiene, se va a activar, o tal vez el agente filtrante ya no está cumpliendo su función, ¿no? Y ya se está ensuciando muy rápido. Entonces, es allí donde se tiene que evaluar estas dos alternativas. Ujú, correcto. Vamos con las últimas preguntas. Jorge Fiestas Falla nos dice, buenas tardes. Si la fuente de agua o captación es por gravedad, ¿se puede instalar un sistema de riego? ¿Cuál es el precio promedio para instalar un sistema de riego tecnificado por hectárea? Sí, de que se puede instalar, de hecho, se puede instalar si tienes una captación y tienes eh, un buen diseño topográfico que te permite el ahorro de energía, de equipo de bombeo, ¿no? Se puede hacer. Eh, de ahí con el tema de precio, yo les invito a hacer las consultas a Harry. Él nos va a facilitar el tema con nuestros asesores comerciales. Pero sí, pero para eso, para yo determinarte o alguien de nuestro equipo técnico determinar que la altura que vas a tener te es suficiente, es importante hacer un levantamiento topográfico. Todo parte de allí, ¿no? Para asegurarnos que luego no te vaya a estar teniendo problemas o tendrías que agregar un equipo de bombeo cuando tal vez ya tu presupuesto no fue asumido, ¿no? Y tengamos problemas ya en la puesta en marcha. Entonces, Ujú, recomiendo que se haga un levantamiento desde el inicio para cuantificar y ver una mejor salida. correcto. Y asimismo, invitar a todas las personas que tienen dudas acerca de lo que estamos conversando y si tienen alguna contacto, buscan un contacto para poder conversar. Estamos en todas las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, tenemos una página web, también tenemos WhatsApp, igual ustedes pueden escribirnos y con mucho gusto los vamos a atender. Eh, Luego nos dice Cherlin Montero Elías, ¿en qué lugar se recomienda colocar un sensor de presión? Ok. De hecho, es lo que decía la parte inicial, ¿no? La automatización es clave para todos los sistemas de riego. Nosotros recomendamos que siempre haya sensores en las diferentes partes del sistema de riego. Podemos instalarlo desde la salida de un loce filtrado, por ejemplo, ¿no? Para saber con cuánto estamos saliendo. Podemos instalarlo en la salida de una bomba también, para verificar que mi punto de operación que yo estoy teniendo en mi sistema de bombeo es el adecuado según a mi curva de operación de la bomba seleccionada. Podría seleccionar y ubicarlo en algunas válvulas críticas, ¿no? Donde nosotros como responsable de la operación
creamos necesarios, pero yo creo que en esos puntos que mencionaba es muy recomendable que ubiquemos, ¿no? También va a depender, de hecho, del costo de inversión, porque todos estos sensores necesariamente va a tener que estar amarrado a un medio de comunicación que llegue hasta la información de un controlador de riesgo, ¿no? Entonces, mientras más control o información necesitemos, involucra mayor presupuesto, pero sí o sí deberíamos tener al menos alguna data que nos sirva para hacer un análisis, ¿no? Y a la salida de la luz filtrado es mínimo como crucial, ¿no? Ujú. Sí, nos vamos con la última pregunta. Mikey Torres nos pregunta, ¿cómo se puede combatir las algas en reservorios de geomembrana? Ya, bueno, es un tema más de calidad de agua y tratamiento de agua. Yo estoy seguro que en la próxima sesión seguro lo van a ver, pero lo que se recomienda siempre es, si ya estás seguro que es un tema de algas, aplicar algunos, si es posible, tapar el reservorio, ¿no? Si es posible, porque recordemos que el tema de la iluminación, del tema solar, es lo que propaga, ¿no? Y si no fuera posible, sí aplicar algún tema de cobre u otro tipo de agente, ¿no? Yo estoy seguro que en la siguiente tal vez sesión con calidad de agua vamos a responder un poco más sobre estos temas contaminantes de nuestra evaluación de la calidad de agua y tratamiento, ¿no? Correcto, correcto. Sí, de todas maneras, estamos dejando un comentario donde ponemos un enlace para que ustedes puedan contactarnos. Ponen sus datos, su solicitud y nosotros con mucho gusto vamos a comunicarnos con ustedes. Así que muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Hemos sido más de 64 personas en vivo. Muchas gracias, William, por tu tiempo y por una gran exposición. Listo. Gracias, Harry, y a todos los que han estado conectados. Muchas gracias. Muchas gracias con todos, nos vemos y llenen el formulario para que puedan obtener el certificado. Gracias.